Cristología en las cartas católicas o universales. Entendemos por cartas católicas las de los apóstoles Santiago, San Pedro, San Juan y San Judas. Veamos la visión cristológica de cada una de ellas en el contexto teológico de cada autor. Santiago inicia su carta en el saludo identificando a Jesucristo como el Señor. Posteriormente, Santiago señala que el criterio último para valorar la conducta cristiana es siempre la misericordia, pues aquel que cree en el Señor Jesucristo glorificado no puede hacer acepción de personas. Capítulo 2, versículos 1 y siguientes. Otro título de Jesús en la carta de Santiago es la que se refiere a la misión. Jesús es el legislador y el juez, el que puede salvar y condenar. Capítulo 4, versículo 12. Santiago igualmente cree en que Jesús volverá. Él es el que ha venido, el Emmanuel, y que ha de venir. Por eso hay que tener paciencia mientras oramos, ven, Señor Jesús. Pedro, en sus dos cartas, presenta a Jesús como nuestro Redentor que purifica nuestra vida con su sangre. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Para Pedro, Cristo es Cordero sin mancha y sin tacha. Cristo estaba presente en la mente de Dios antes de que el mundo fuera creado, preexistencia, y se ha manifestado al final de los tiempos para bien de ustedes, dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 20. Jesús es el resucitado de entre los muertos y el glorificado por el Padre Dios. En estos versículos Pedro manifiesta su fe en la preexistencia de Cristo y lo confiesa como la palabra viva y eterna de Dios que permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25. Otro de los títulos que subraya Pedro de Cristo es que Él es la piedra elegida en Sión, fundamental y preciosa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pedro confiesa a Jesús no solo como Salvador, sino también en el concepto de modelo de los cristianos. Primera de Pedro 2:21. Jesús nunca cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Jesús es nuestro pastor y guardián. En la segunda carta, Pedro confiesa a Jesús como nuestro Dios y Salvador, que vendrá nuevamente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 10. Por su parte, las tres cartas de San Juan presentan a Jesús como la palabra de la vida, manifestada de forma visible y palpable como hombre entre los hombres. Primera carta de Juan 1:1. Juan señala a Jesús como nuestro abogado ante el Padre Dios. A Jesús se le da el título de abogado, en griego, paráclito o consolador, el mismo título que el cuarto evangelio da al Espíritu Santo. Juan dice que Jesús es el Hijo eterno de Dios y está en comunión con Él. Por eso nosotros los cristianos debemos también entrar en comunión con el Padre. Jesús es el enviado del Padre como Salvador. Primera de Juan 4:14.
Jesús es el Mesías, el Hijo eterno de Dios. Este tema lo subraya la carta de San Juan. En la segunda carta, Juan menciona 5 veces el concepto la verdad, conectada estrechamente con la persona misma de Jesucristo. En la tercera carta, Juan destaca que la fidelidad a la verdad que es Cristo exige un comportamiento coherente propio de los hijos de Dios. La breve carta de San Judas, que contiene solo 24 versículos, subraya a Jesucristo como nuestro único Señor y dueño. Judas, versículo 4. Judas presenta a Jesús como juez universal que vendrá al final de los tiempos, acompañado de sus ángeles, a entablar juicio contra todos y a poner a todos en evidencia por todas las malvadas acciones que cometieron. Judas, versículos 14 y 15. Judas finaliza su carta con una doxología solemne que recuerda la de Romanos 16, 25 al 27, donde presenta a Jesucristo como el que tiene poder para mantener a los cristianos sin pecado y presentarlos alegres e intachables ante su gloria, al Dios único que es nuestro Salvador, por Jesucristo nuestro Señor. Judas, versículos 24 y 25.